Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Que oí un ruido raro. Perfecto. Listo, entonces, a ver, ya se van uniendo. Vamos a empezar con la lista, por favor. Está Brandon Aguilar, Presente. Bernardo Aldeán, Nicole Andrade, Presente. ya. Andrés Vaquero, Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Presente. Kevin Carrillo, ya. Presente, Terry Inge. Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Presente. Renato Guamán, Renato Guijarro, María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. Fausto López, Presente. Felipe Musso, Alexis Quispe. Inge, perdón, sí me puso presente. ¿A quién? Presente. ¿Quién me dice eso? No, no veo quién me habla. López Fausto. Sí, y Ahí, así gracias. estás. Kevin Rodríguez. Profe Quispe también sí está. Sí, sí, te pregunté. Ya. Rodríguez. Presente. Ya. Valeria Vinuesa. Ay, perdón. Ya. Presente. José Bisuete. Presente. Guido Zambrano. Presente. ¿Alguien que llegó tarde? Disculpe, Yo, sí me puso presente. A ver, ¿quién? yo ya llegué tarde porque está medio lento mi internet. Dije, por favor, Andrés Vaquero. Andrés Vaquero, ya. ¿Alguien más? Yo, Andrade, no sé si se me escuchó cuando dije presente. Sí, sí te puse. ¿Alguien más? Gracias. Ya, perfecto. Listo, entonces. Continuemos ahora sí con la materia. Estamos. ¿Cómo les fue con el ejercicio que les dejé entonces como taller? Espero que ya todos hayan metido mano y hayan quitado las dudas que tengan. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cómo les fue? ¿Hicieron? ¿No hicieron? ¿Pudieron? Sí, Inge, pero yo tengo una duda. Por lo ¿Sí? que usted nos dio los aportes, ¿verdad? Cómo iba variando, pero en el caso de que no nos dieran los aportes, ¿cómo se podría hacer? Es que siempre te va a dar una condición, una idea. Por ejemplo, perdón que ahorita alguien se conectó. Ya. La condición puede ser, por ejemplo, que tengan un caudal 1, que ese caudal 1 satisfaga, por ejemplo, el 80% del volumen acumulado de aporte, ¿no es cierto? Otra condición podría ser que el caudal sea variable de un valor X a un valor Y, por ejemplo, ¿no es cierto? X aquí, Y acá. Otra condición, que el caudal sea constante, un valor de 5 litros por segundo, 5 metros cúbicos por segundo, lo que sea.
Estas son las condiciones, esto es lo que yo quiero que ustedes evalúen, qué condiciones tienen. Por eso les dije, yo les pongo este ejercicio 6, no sé si llamarle como una trampa, sino más bien como una... Le dejo un poco en el aire para ver qué hacen y para ver qué reacción tienen ustedes. Y es una forma de ver si es que en realidad alguien hizo o no hizo el ejercicio, porque en este caso, tal cual como está escrito aquí, no se puede resolver porque no sabemos la condición de aportes. Miren, los aportes se recibe de las 21 de lunes a las 6 del martes y el mismo horario de miércoles a jueves. ¿Pero cuánto? ¿Un porcentaje del volumen acumulado? ¿Un caudal de 3 litros por segundo? ¿Uno de 4? No se sabe. Y las 24 horas del domingo. Lo mismo, el domingo, ¿cuánto? Entonces ahí entra el análisis, ahí es lo que yo quiero ver, su reacción, ver qué es lo que ustedes resuelven, ¿no? Entonces alguien me podría decir, ya, todos estos caudales de aporte tienen el mismo caudal. Entonces ese caudal va a ser un caudal X que yo tengo que calcular. ¿En función de qué? El volumen de consumo. ¿Por qué? Porque el volumen de consumo acumulado igual al volumen de aporte acumulado. El volumen de consumo ya lo tengo. ¿Cuál es el volumen de consumo? Dice de lunes a viernes de 6 a 6. ¿Cuántas horas hay? 12. Por 2, 24. Por 5, 120 litros por segundo hora. ¿No es cierto? Ese es el volumen total de consumo. Y esto yo tengo que cotejarlo con algo. Entonces yo podría decir, ya, ahí es lo que yo quería ver qué hacen ustedes. Nos dice de lunes a las 21 horas hasta el martes a las 6 horas. Y lo mismo de miércoles a jueves. Entonces de 21 a 6 son 9 horas. Entonces 9 más 9, 18, más las 24 del domingo. Tengo 42 horas de aporte. Entonces ya, por último me podían haber dicho, yo asumo que es X constante por 42 horas. Y simplemente saco el valor de X que va a ser 120 sobre 42. Esta ya es una decisión tomada por ustedes. Otro me podría decir, ya, yo asumo que entre lunes, martes y miércoles y jueves tengo un valor de X y el domingo tengo un valor de Y. Y puedo decir que X es igual a 2Y. Esa ya es una decisión que toman ustedes. Entonces, normalmente estos van a ser condicionamientos del ejercicio, pero si no se puede resolver, tendríamos que nosotros analizar también qué condiciones faltan o qué características. Entonces, por eso yo les pido siempre que ustedes hagan comentarios acerca de los ejercicios que vayan haciendo. Entonces, por ejemplo, claro, llegan a este punto, de ley, un comentario ahí. No puedo seguir. No puedo seguir porque faltan datos, porque no tengo un caudal, no tengo una relación de volúmenes, no tengo nada. Entonces, ese es el análisis que yo quiero que ustedes hagan. Entonces, ya, para completar este ejercicio puedo tomar esta decisión, por ejemplo. O algo similar a lo que pasaba en el ejercicio que hicimos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Me pide que el caudal de diseño se incremente. Entonces, ¿qué decisión tomo? Tengo que jugar con los caudales, porque si no juego con los caudales no voy a tener suficiente agua para cumplir con ese caudal de diseño. Entonces, tengo en este horario, que era teníamos en el ejercicio ayer, de 5 a 10, a 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago ahí en ese horario? ¿Puedo jugar ahí? Ya, ¿cuánto juego ahí? ¿Juego con los otros? ¿No les topo? Esas son las decisiones que yo quiero que ustedes tomen, que ustedes respalden. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra situación que quieran revisar acerca de volúmenes de regulación? Y hemos hecho varios ejercicios. El ejercicio que les puse ayer como taller, en esencia es un ejercicio tipo examen. Y un ejercicio similar a ese tomé hace un par de semestres como examen. Entonces, la idea es que a ustedes se les generen dudas, que se les generen eh, cuestionamientos, que en algún rato piensen cómo puedo resolver esto. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. ¿Sí está claro? Sí, Inge, y una última duda. Eh, Cuando hicimos los cálculos y obtuvimos las X y luego hicimos el, eh, el volumen de aporte menos el volumen de consumo, nos daba todo en déficit. Eh, ¿Estaría mal o algo? A ver.
Bueno, supongamos una que esté todo en déficit. ¿No es cierto? Supongamos que estos son nuestros volúmenes. Esta va a ser nuestros... Pongamos que en amarillo esté todo como consumo. Y pongámosle que nosotros tenemos algo así para el aporte. ¿No es cierto? Si nos ponemos a analizar, listo. Tengo más consumo que aporte, eso significa que tengo déficit. ¿Sí o no? Entonces debo determinar el déficit máximo. ¿Dónde estaría el déficit máximo en este gráfico? ¿Qué me dicen? Estará por acá, por acá, por acá, por acá. Justo en la esquina, en el pico. Justo aquí, ¿no es cierto? En Sí. estos casos siempre va a ser ahí. Perfecto, ese es mi déficit máximo. Ahora, ¿tengo exceso máximo? ¿Qué me dicen? No, no habría. No hay, ¿no es cierto? No hay ninguna zona de excesos, entonces no puede haber excesos máximos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cumple las condiciones para determinar volúmenes de regulación? ¿Caudal de aporte es igual al caudal de consumo? ¿Qué me dice? En ese caso no sería igual. No, son iguales, entonces cumple la condición. Perfecto. El volumen acumulado de aporte es igual al volumen acumulado de consumo. Esto es consumo acumulado. Sí, ¿Cómo sabemos que sí? porque llegan a un mismo punto al final. Exacto, llegan al mismo punto, se cumple la segunda condición. ¿Podemos determinar volúmenes de regulación? Sí. ¿Cómo determinamos los volúmenes de regulación? De la misma exacta forma que hemos visto, ¿no es cierto? Sacamos una paralela, ¿cuál línea? ¿Qué me dicen? Exceso. No, a la de déficit, perdón. No, no tenemos curva de déficit. A la de aporte, perfecto. Sacamos una paralela a la de aporte que está aquí en morado. ¿En qué punto? En el punto del déficit máximo. Entonces vamos a tener algo más o menos así. Hasta por aquí. A la, a la Perdón, ¿alguien dice algo? Más o menos algo así, ¿no es cierto? Esta sería una paralela a la de aporte. Entonces, en esencia, tengo esta zona. No hay volumen de excesos máximos. ¿Qué significa eso? Volumen de regulación final tengo por acá. Volumen de regulación inicial por acá. Entonces, volumen de regulación inicial igual a volumen de regulación final. Se cumple igual al volumen de déficit máximo. Perfecto. ¿Cuál sería mi volumen de regulación total en ese caso? ¿Qué me dice? ¿No sería el mismo? El mismo, ¿no es cierto? El volumen de déficit máximo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos aporte en morado y consumo en naranja. El aporte nunca es más alto, no hay valor positivo. Entonces el volumen de regulación total se va a generar cuando nosotros estemos al inicio o al final y va a ser igual al volumen de déficit máximo. ¿Sí o no?
¿Qué dice? Sí. Entonces, en esencia, sí se puede dar el caso que solo haya déficit máximo, no hay ningún problema, hay que saber analizar los datos, ¿sí? Pero en esencia ese es el caso, un caso que puede darse. Y lo mismo, ¿puede haber solo volumen de excesos máximos? Sí, en ese caso, el volumen de regulación total va a ser igual al volumen de excesos máximos. ¿Sí me siguen? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan de volúmenes de regulación? ¿Y si todo es déficit, se considera como un mal diseño o como? ¿Por qué un mal diseño? ¿Por qué creerías eso? Porque se habla de déficit, pero dije, o sea, no satisface los aportes para el consumo. Sí, pero nosotros en este caso nos estamos asegurando si nuestro volumen total que vamos a tener en el reservorio es igual al volumen de déficit máximo, que siempre vamos a tener agua suficiente. ¿Cuál es la situación ahí? Que no tenemos ningún momento de exceso. O sea, no tenemos para qué guardar agua en exceso porque no va a haber excesos. ¿Sí? No puede llamarse un mal diseño, simplemente se cumplen las condiciones, pero hay que tener cuidado porque en ese caso, como no hay excesos, nosotros no vamos a necesitar un espacio de reserva muy grande. Entonces, si nos coge una sequía importante, puede generarse ya ahí un problema. ¿Sí? Pero en esencia es un diseño completamente válido. ¿Sí está claro? Sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Qué me dicen? Hemos hecho varios ejercicios, nadie tiene dudas. El cuadro de análisis lo hicieron, no se les presentó dudas. ¿Mm? ¿No tuvo nadie problemas con el cuadro de análisis? Normalmente sí pueden darse ciertos problemas, ¿no? Sí hicimos la demostración del ejercicio en donde se les pueden generar los problemas, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes manejan, supongamos que van a manejar un cuadro de análisis de esta forma. Un cuadro de análisis más bien dicho que contemple un gráfico más o menos así. Supongamos que esta es la hora 3, la hora 8, la hora 16 y la hora 20. Y ustedes hacen el cuadro de análisis, si hicieron o si entendieron que en esta zona nosotros no podemos acumular volumen. ¿Sí está claro eso para todos? No, Inge. ¿Por qué no? A ver, explícame un poco más. O sea, es que no entiendo a qué se refiere porque no hay como acumular ahí volumen. Porque no tengo caudal, entonces si no tengo caudal no puedo acumular volumen. Pues, ¿qué va a pasar en la tabla? Ustedes van a tener, por Ah, ejemplo, un caudal de 5 litros por segundo acá. Entonces van a tener en la hora 0, ¿sí? Un caudal de 0 y en la hora 3 van a tener un caudal de 5. Entonces el caudal promedio hay que tener mucho cuidado porque el caudal promedio va a ser 0, no va a ser 2.5. Hago hincapié porque créanme que casi siempre fallan en eso. ¿Y qué por qué no dos? No sería el 5 en este caso el caudal promedio. Porque si te vas al gráfico, como les digo acá, ¿Cierto? ¿qué pasa en el gráfico? Aquí yo no tengo un volumen, no tengo una curva. Entonces, por eso les digo, siempre es importantísimo que ustedes grafiquen
En esencia esto sería caudal respecto al tiempo para poder hacer la tabla, porque en esta gráfica ustedes van a ver que entre 0 y 3 yo no tengo nada de caudal, entonces el caudal promedio tiene que ser 0. Y eso es un dato importantísimo, y por eso les hago tanto hincapié, porque créanme que casi siempre se jalan en esto. ¿Sí está claro ahí? Sí, ¿Alguien más? ¿Alguien que no tenga claro esto? ¿Y qué si se le colocaría como el caudal promedio de 5? ¿Cómo el caudal promedio de 5? Justo en este rango, justo en el ejemplo que acaba de decir. Ajá. Si yo le pongo 5 acá, Ujú. y yo tengo el delta del tiempo que van a ser 3 horas, voy a tener aquí un delta de volumen de 5 por 3, 15, que acá yo no lo veo, acá no hay ningún área bajo la curva, entonces en esencia se van a jalar el ejercicio. ¿Sí me siguen? Sí, Sí, porque de repente eso, créanme que es lo más común, siguen sumando los delta de volumen y al final ya el volumen total les va a dar, no sé, 500 y se ponen a calcular en el aporte y les va a salir 400, entonces no les va a cuadrar. ¿Por qué? Porque aquí estamos considerando volúmenes que no existen. ¿Sí o no? sí. Y de 8 a 16 sería el mismo caso. Perdón, no te escuché. De 8 a 16 horas sería el mismo caso. De 8 a 16 horas tendríamos, claro, aquí vamos a tener, por ejemplo, la hora 8 y la hora 16. El delta T va a ser 8. El caudal a la hora 8 va a ser 5 y el caudal supongamos que este sea 6. A la hora 16 son 6. Entonces de repente llegan y tienen 5 y 6 y un montón, créanme que un montón me va a poner 5.5 aquí. Pero en la gráfica vemos que no hay nada. Entonces, no. Aquí yo tengo cero caudal promedio, porque aquí no tengo ninguna línea, no tengo nada que me acumule volumen. ¿Sí está claro eso? Y créanme que siempre digo como unas cuantas veces este tip y siempre fallo. Siempre hay por lo menos una persona que, que comete este error. Y créanme que pasa un montón de, de veces que son cuadros largos, no sé, cuadros de unas 8, 10 filas, y de repente al final no les cuadra. ¿Qué les toca hacer? Borrar todito, porque se jalaron la cuarta fila. Entonces se vuelve demasiado denso. ¿Está claro? Sí. Alguien que no tenga claro esto, porque créanme que es importantísimo. Y en el caso del quinto ejercicio, que ¿Qué era, cosa? no me acuerdo, creo que era de 6 a 11 horas. Y me confundía, digamos, porque ya encontraba tanto el caudal de consumo por dato que nos daba, pero yo sigo teniendo problemas para encontrar el caudal de aporte, porque me dicen que me guíe por la gráfica, pero la gráfica es del de consumo, entonces no sabía cómo. A ver, la gráfica es la de consumo. No, no te entendí bien esa parte. Es que la gráfica que nos dan en todos los ejercicios anteriores del 5 y los datos que nos dan son de consumo, que era de... A ver, en esta de aquí. Ya, este es mi consumo. Sí, Y- estos son la gráfica, es la de, estos son los datos del consumo. Ujú. Entonces, para encontrar la del aporte, yo la asumí. ¿Qué nos dice aquí? Caudal de aportes constante durante 8 horas Sí, de 3 a 11. Aquí tengo la hora 3 y aquí tengo la hora 11, más o menos por aquí. Entonces este va a ser mi caudal de aporte. ¿Por qué le asumiste? porque no, porque lo de la gráfica era lo del caudal de consumo. Y como Ya, no debe pero, ser el caudal de consumo, no debe ser igual al del aporte, a ajá, ver, pero aquí nos está dando el dato clarísimo, ¿no es cierto? Constante sí, durante 8 horas de 3 a 11. Aquí tengo las 3 y aquí tengo las 11, entonces le hacemos constante. Perfecto, una línea horizontal arriba. ¿Y por qué me voy a inventar si yo puedo calcularlo? El volumen
de consumo acumulado, que era igual Al área de ese. al área bajo la curva, que era Sí. 130.2, me parece, que sería litros por segundo hora, ¿sí o no? Sí. Listo, entonces yo sé que esto va a ser igual al volumen acumulado de aporte y esto va a ser igual, o sea, 130.2 va a ser igual, entre 3 y 11 yo tengo 8 horas Eso yo le dividí para 8. por un valor constante de caudal de aporte y yo puedo sacar este caudal de aporte que va a ser igual a 130.2 sobre 8, que es lo mismo que 16.28. 16, ajá, 16 y pico litros por segundo. Entonces, este caudal es de 16.28, entonces no hay que inventarnos ni nada, Sí. simplemente armar las ecuaciones del ejercicio. ¿Sí está claro ahí? Sí. Entonces, en esencia yo les puse este ejercicio porque en el horario de las 11 no tienen valor de caudal de consumo. Quería ver qué hacen. En este caso lo que tienen que hacer es generar una interpolación, ¿no es cierto? Si a las 9 tengo 7 y a las 12 tengo 7.6, creo que era, ¿cuánto voy a tener a las 11? Y les daba, me parece que 7.4. ¿Sí está claro? Sí. Ahora ya entendí mejor. ¿Sí? Entonces, en esencia, la idea es que ustedes entiendan que el área bajo la curva amarilla va a ser igual al área bajo la curva roja. Entonces, nosotros podemos eso demostrar en una ecuación, tal cual como está acá. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda respecto a eso? A esto, más bien dicho, de volúmenes de regulación. Les recomiendo, hagan ejercicios. Aquí pueden ustedes inventarse ejercicios. Ustedes vieron el taller que hicieron ayer, fue un ejercicio inventado ese rato. El ejercicio que hicimos ayer nosotros en clases es un ejercicio de una central hidroeléctrica, pero como ustedes ven es fácil de inventarse. ¿Sí? ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. ¿Alguien alguna otra duda? ¿Nadie? Es un tema fácil y este tema es importante que ustedes lo tengan claro porque lo más probable es que sea parte del segundo examen. ¿Qué me dice? Bueno, entonces tomaré como que ahí tenemos todos claro cómo se generaría el proceso. Ahora entonces, para terminar lo que serían volúmenes de regulación, aquí les presento un poco más claro cómo se manejan los volúmenes de regulación ya realmente en los proyectos. Este es el análisis de una cisterna, ¿sí? Entonces una cisterna es una estructura de tamaño no tan grande, aunque como les he mencionado, hay ciertos casos donde sí puede ser bastante grande. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un hospital, el Teodoro Caro de Guayaquil, me parece que tiene una cisterna de más o menos 200 metros cúbicos y tiene otra más pequeña como que de 80 o 90. Entonces, simplemente para que tengan claro que sí hay cisternas grandes, pero en esencia hay que cumplir ciertas condiciones. Primero, como les mencionaba cuando hablábamos de bombas, que el caudal de aporte entre por una sección diferente a donde está la captación para la bomba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el caudal de aporte empieza a caer, se generan burbujas de aire y de esta forma se evita que esas burbujas de aire entren a la bomba, debido a que eso puede generar un efecto similar al de la cavitación, entonces hay que tener cuidado.
Normalmente hay un sistema de control de ingreso de agua, o sea, del caudal de aporte. Se suele tener una válvula de boya, como se les conoce a estas, y en otros casos hay flotadores que lo que hacen es cerrar el ingreso de agua. En la parte de la captación de agua, en cambio, nosotros tenemos una campana de succión que normalmente va de la mano de una válvula que se conoce como válvula de pie. La válvula de pie es una válvula check que tiene una canastilla alrededor, o sea, no permite que vuelva el agua a la cisterna y con la canastilla lo que hace es evitar que ingresen sedimentos. Por otro lado, en la cisterna se recomienda dejar una pendiente en el piso, aproximadamente de un 2%. ¿Cuál es la finalidad de esta pendiente? Que lleve todos los sedimentos que caen a la cisterna hacia un solo espacio que se suele dejar en la parte baja, ¿sí? Que vale la pena recalcar, en muchos casos los plomeros dejan este hueco para colocar aquí la succión de la bomba. Créanme que eso es más común de lo que creen. En esencia, los plomeros suelen dejar aquí la captación para que la bomba no se quede sin agua. Pero en esencia estamos generando un problema porque si aquí se acumulan los sedimentos, lo que vamos a hacer es que los sedimentos ingresen a la bomba. Y eso puede generar una disminución en lo que es la vida útil. ¿Sí está claro esto? Si ustedes se van a ver en las casas, créanme que este problema se genera de manera continua. Ahora, nosotros debemos contar con un espacio o un ducto para ventilación. Normalmente termina en un codo en U. ¿Por qué creen que termina en un codo en U? ¿Y para qué creen que sirve la ventilación? Puede ser en U para que no entren cosas a la cisterna. En U para que no entren cosas, especialmente que no entre lluvia a la cisterna ni nada. Eso. Perfecto. Y acá abajo normalmente se suele colocar una mallita para que no entren bichos, no entren ratas, no entren animales, etcétera, etcétera. ¿Y para qué nos sirve la ventilación? Para que tenga contacto con la atmósfera y se ventile también un poco. Para que tenga en contacto con la atmósfera, perfecto, sí. En caso de que se dañe este flotador y empiece a subir el nivel de agua, que hay un punto de desfogue para que no se generen presiones internas, perfecto. Y por otro lado, para que haya circulación de agua sobre circulación de aire, perdón, sobre el agua. Porque nosotros normalmente recomendamos que tenga entre 20 y 30 centímetros de aire sobre el nivel máximo de operación. Esto para que no se pudre el agua. ¿Sí está claro? Sí, pero ¿cómo para que no se pudre el agua? Porque si ustedes le dejan el agua sin circulación de aire en sus alrededores, puede haber el riesgo de que se empiecen a generar bacterias anaerobias, por ejemplo, y se pudre el agua. Algo que suele pasar en muchos casos. Entonces, si nosotros permitimos un flujo de aire sobre el agua, eso va a dar una protección, porque ustedes saben que la aireación genera un beneficio importante dentro del agua, porque las bacterias anaerobias de esa forma no van a resistir mucho tiempo. Entonces, es importante tener una cantidad de aire encima y la ventilación que permita que se produzca un flujo de aire. ¿Me decías algo más? Esa ventilación que es de este tubito en forma de U es la que se encuentra en las tapas de la cisterna, que es como... Bueno, en mi cisterna hay una tapa que tiene como un bastón, pero no sé si eso permite que entre el aire, porque tiene Sí, un hueco igual. pero debería estar con una rejilla, más no con una tapa, ¿no? El bastón. O Para, sea, la tapa de la cisterna y ahí encima de la tapa hay como el bastoncito. sí, o sea, un pedazo de tubo, normalmente un Sí. codo en U más un tubo o doble codo más un tubo. Entonces, por ahí se produce el ingreso de aire. Entonces, sí es necesario eso. Ajá. Entonces, es algo bastante común. Ahora, también es importante definir que entre el nivel máximo de operación y el nivel mínimo de operación es donde vamos a tener el volumen de regulación total. Ese mismo volumen que ustedes calcularon es para esto, para definir qué tamaño va a tener la cisterna. ¿Sí está claro ahí? Sí.
Entonces no podemos decir que el volumen de regulación es el volumen total de la cisterna, porque hay que considerar el volumen de aire acá arriba y hay que considerar este volumen de acá abajo, en donde hay dos componentes. El primero es esta diferencia entre el nivel mínimo y la campana de succión, que van a estar a una altura S. S es una altura de sumergencia. ¿Se acuerdan la altura de sumergencia para qué sirve? Nadie. Eso vimos en bombas. En esencia, para que la bomba trabaje sin aire. O sea, nos da una seguridad para que la bomba no tenga la posibilidad de que ingrese aire. Entonces hay que tener en cuenta que, aunque nosotros calculemos este nivel mínimo de operación, a veces sí se puede bajar el nivel de agua, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Normalmente esto se lo regula con un aparatito que se llama radar. No sé si han escuchado el radar de la bomba. El radar no es más que un flotador que va conectado al sistema de encendido de la bomba. Ustedes le colocan con un pesito aquí y le miden la altura a la que quieren que se apague la bomba. Entonces, cuando el radar llega a ese nivel, se apaga la bomba y se protege de que siga funcionando. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, yo bajo el nivel de captación o de la campana de succión, todo este volumen de agua yo le voy a considerar un volumen muerto. ¿Por qué? Porque no lo puedo usar, ¿sí? Y porque ahí va a haber sedimentos. Entonces, en esencia, la recomendación es que tengamos nosotros un sistema de limpieza que normalmente se coloca con un rebosadero. ¿El rebosadero para qué? Para que si se daña la válvula de flotador y sigue subiendo el nivel de agua, se produzca un vaciado del agua en exceso. Entonces, esto está conectado a un desagüe. Les digo, aquí en Ecuador casi nunca se utiliza este sistema de limpieza. ¿Por qué creen que no se lo usa? Porque permitiría ¿Por qué permitiría? el paso de bichos o algo por esa. Aumentaría los costos ¿Por qué aumentaría los costos? porque toca hacer más, o sea, como que hacer más cosas en el sistema. ¿Qué cosas son las extras que habría que hacer? Añadir el rebosadero y el tubo de limpieza y un poco más, o sea, excavar un poco más para que se queden los sedimentos en la parte de abajo. Excavar, bueno, la excavación esta de aquí de ley hay que hacerla, ¿no? Así no tenemos la limpieza para que se acumulen ahí los sedimentos. Pero en esencia sí va por ahí los costos. ¿Cuál es el problema? Si es que hablamos de una estructura típica, este es el alcantarillado y aquí está, no sé, digamos el edificio, lo que sea, y esta es la cisterna. Entonces, miren, yo tendría que colocar este sistema de limpieza, por lo menos con una caja de revisión, para proteger que no ingrese suciedad acá. Aquí tendría que tener un sistema con una válvula tipo check, que para desagüe suele ser más complicada de conseguir, para evitar que no entre ningún animal ni nada acá. Además de que necesitaría un tapón para este conducto de limpieza, ¿sí? Este tapón para que yo lo pueda abrir cuando quiero que se vaya el agua. Entonces habría que tener cuidado de que no se genere, ¿sí? Una válvula de control aquí para que se genere el desfogue de la limpieza. Entonces, en esencia es mucho el lío. Y por otro lado, ¿cuál creen que sería la altura recomendable mínima de una cisterna? De 2 metros o 2 metros y medio. Sí, por lo menos 2 metros, 2 metros y medio, de tal forma que una persona pueda ingresar a limpiar. Ya a veces le podrán poner hasta unos 70, unos 60, pero menos de eso es complicado porque no se puede generar una limpieza fácil. Entonces, miren, yo aquí me bajo 2 metros. Pongo una cajita de revisión y ya me bajo por lo menos unos 50 centímetros más, diciendo que es una cajita pequeña. Tengo 250. Digamos que estoy a 15 metros, pongámosle 20 metros del alcantarillado. Al 2%, 15 metros significa que yo voy a tener que hundirme 30 centímetros más. Entonces ya llego a 280.
Y el alcantarillado normalmente está a un promedio de 3 metros bajo la calle. En muchos casos a 2,50, a veces hasta 2,40. Entonces, en esencia, normalmente es muy difícil que la pendiente dé lo suficiente como para yo llevar las aguas al alcantarillado. Entonces, aparte de todo, yo tengo que generar un montón de gastos adicionales y tal vez no me da la caída. Y si es que no me da la caída, me tocaría instalar aquí una bomba para que se lleve el agua. Entonces se vuelve demasiado caro y poco práctico. Entonces por eso no se lo utiliza. Y cuando yo quiero generar limpieza, simplemente coloco una bombita aquí, una bomba movible, normalmente a gasolina o a diésel, y genero el desfogue de agua. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces esa es la razón para que no se utilice este sistema de limpieza. Ahora si tengo aquí un reservorio se genera lo mismo. En el reservorio yo tengo mi volumen de regulación total entre el nivel máximo de operación y el nivel mínimo de operación, pero en el reservorio yo tengo que considerar un volumen de evaporación, que el flujo va a evaporarse y tengo que considerarlo. En algunos casos llega a ser del 3 al 5%, dependiendo del clima que se tenga. No sé si han visto, pero en California se generó un sistema en donde se botan varias bolas de un plástico especial para evitar que se caliente el agua demasiado. Entonces, de esa forma se evita la evaporación, que puede llegar a tener valores importantes. Y después tengo que considerar un volumen contra incendios, un volumen de emergencia y normalmente un volumen de pérdidas. El volumen de pérdidas va en función del agua que se roba o que se pierde por fugas o que los medidores no facturan porque están malos. Este se le conoce como un índice de agua no contabilizada. Pero de igual manera se genera una sumergencia para proteger el conducto y aquí ya tenemos nuestra captación. Lo mismo se recomienda una pendiente del 2% para que pueda transportar los sedimentos a un solo sitio y de esa forma se genera una facilidad de limpieza. ¿Sí me siguen? Sí. Y en una presa tienen algo similar. Esta es la presa. Tienen la toma de la presa, lo mismo, sobre la toma una sumergencia para proteger a la toma, ¿sí? Y lo mismo, en las presas hay que considerar un volumen de sedimentos mayor. ¿Por qué? Porque tenemos normalmente bastante acarreo de sedimentos por el río. Entonces ahí vamos a tener nuestro caudal del río, que es el que nosotros vamos a utilizar para definir el tamaño de la presa, del embalse, perdón. Y recuerdan, este es el caudal de ingreso que le llamábamos en el ejercicio que nosotros hicimos. Y en esencia depende del caudal promedio del río y también del caudal ecológico. Tenemos nuestro nivel máximo de operación. En este caso lo limitamos por el bordo libre, que el bordo libre o borde libre lo que hace es proteger que el agua no rebose sobre la corona, porque esto puede causar daños a la estructura, entonces hay que protegerla. Y lo mismo también nos sirve para evitar que el oleaje genere salpicaduras fuera del nivel de la corona. Entonces, en esencia, este es el volumen de regulación total. Lo mismo, en este caso habría que considerar lo que es la evaporación, ¿sí? Y tener en cuenta, especialmente para determinar cuál es el volumen del embalse, que es preferible deshacernos de agua en exceso que tener déficits en una presa. Entonces eso es importantísimo. ¿Hasta ahí alguien alguna duda? ¿Y qué se hace con los sedimentos ahí? Digamos que existe cierto número de sedimentos que puede llegar a la toma. En estos casos normalmente lo que hay es un sistema de control. A veces con un linímetro es una regla en la cual se puede medir la altura, entonces se coloca el linímetro y se la mide, y en otros sistemas con algo más o menos así, con un flotador, en donde este flotador genera un dato mediante una pesa hasta qué punto se llega y se indica un nivel. Entonces, cuando este nivel sobrepasa un valor, nosotros ya sabemos que tenemos demasiada cantidad de sedimentos. Estos sedimentos se les conoce como asolve. El asolve es cuando los sedimentos ya se empiezan a solidificar.
Entonces ahí entra el proceso que se le conoce como dragado, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado el dragado. El dragado simplemente es remover estos sedimentos que se van acumulando. Entonces, ¿cómo se los remueve? Normalmente hay varios sistemas, como por ejemplo una pequeña barcaza en la cual se utiliza un sistema de bombeo. Primero, un sistema que genere agua a presión para producir que este asolve se afloje, para que no esté tan sólido, y después se bota otra manguera para succionar esta agua con lodo. Y esta succión lo que se hace es obtener el material sólido y después llevarlo a un sitio para utilizarlo como relleno, por ejemplo. Y por otro lado, hay sistemas de empresas no tan grandes en donde hay, por ejemplo, una especie de retroexcavadoras o de brazo de retroexcavadora que genera la limpieza, ¿sí? Y cuando ya son presas pequeñitas, inclusive hay sistemas mecánicos en donde baja o sube un limpiarrejillas para proteger de los sedimentos. Entonces hay varias opciones. La más común es el dragado con una barcaza. Y ya en los sistemas más actuales, ¿sí? Se coloca un conducto aquí abajo de la toma. Este conducto es un conducto de purga. Y en esencia yo tengo unas compuertas de aquí. Entonces yo abro la compuerta. ¿Qué sucede? Se genera un flujo a alta velocidad. Este flujo a alta velocidad genera turbulencia, separa los sedimentos y se produce una limpieza óptima en ese caso. Yo les diría, este es el mejor sistema porque es fácil de usar, es rápido de usar y no es tan caro al momento de operarlo, pero suele ser caro al momento de la construcción del proyecto. Entonces este sistema se lo hace en proyectos un poco más caros o con mayor presupuesto. ¿Sí está claro ahí? Perfecto, Guille, ya hablé con... Sí, gracias. Chévere. ¿Alguna otra duda? Entonces sí tienen ya comprendido para qué nos sirve el volumen de regulación. ¿Qué me dicen? ¿Está claro para qué sirve el volumen de regulación o no? Sí. Bueno, espero que sí. Y ahora para terminar, simplemente quiero revisar con ustedes qué nos dice el Código Ecuatoriano de la Construcción. ¿Sí? Aquí sí lo ven. ¿Qué me dicen? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, que sí. Ya. Esto es lo que nos dice el Código Ecuatoriano de la Construcción. Primero les pongo aquí esta tabla 4 que nos dice la dotación de agua contra incendios. En esencia, para calcular qué cantidad de agua necesitan ustedes para la red. Ojo, esto es para la red de distribución. ¿Sí? Van a hacerlo en función del número de habitantes y van a considerar incendios simultáneos que se puedan generar. Entonces tienen una dotación por cada incendio y simplemente eso lo utilizan para definir su red. Esto les pongo ahí como un extrita nada más para que lo vean. Pero acá está lo importante. Entonces también tienen esta tabla 5 que es muy importante porque nos dice con qué caudal diseñamos nosotros nuestros sistemas. Lo reviso porque es importante. Lo ven luego en sanitaria, pero vale la pena revisarlo. Nos dice, cuando ustedes hacen una captación de aguas superficiales, o sea, una captación en ríos, o lagunas, o lagos, o manantiales, etcétera, cualquier agua que esté sobre el nivel del terreno, nosotros vamos a diseñarla para el caudal máximo diario más un 20% que se considera para las pérdidas, ¿sí? El caudal máximo diario nosotros lo vamos a determinar como un factor de 1.3 a 1.5 veces el caudal promedio diario anual. Simplemente para que lo tengan claro. Ya creo que hablamos un poquito en la anterior clase. Cuando hablamos de aguas subterráneas, el máximo diario más del 5%. Hablamos de aguas superficiales para la conducción, ya no la captación, sino cuando nosotros vamos a generar una conducción de agua, el máximo diario más del 10%. Cuando conducimos aguas subterráneas, el diario máximo más 5%. Cuando hacen un diseño de una red de distribución, una red de agua potable, trabajan con el máximo horario más el de incendio. El caudal máximo horario simplemente es algo similar, pero el factor se aumenta. Normalmente el factor está entre 1,8 y 2, a veces entre 2 y 2.5.
del caudal promedio diario anual. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Más el caudal de incendio, por eso les ponía la tabla anterior. De esa tabla ustedes definen cuál va a ser el caudal contra incendios. Y para una planta de tratamiento utilizarán el caudal máximo diario más un 10%. Eso como dato adicional. Y acá, en cuanto al volumen de almacenamiento, que es lo que estábamos viendo nosotros, nos dice el volumen de regulación. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos datos sobre las variaciones horarias del consumo, debemos determinar el volumen necesario para la regulación en función de un análisis. Caso contrario, se puede usar los siguientes valores. ¿Qué me dicen ustedes acerca de este comentario? Con el César del tema, igual ahí estamos hablando de otros temas. Giovanni va mañana, creo que tú vas mañana y listo. Ya le dije a la Vero que ya en un ratito le envío la foto, ya por... ¿Qué me dicen? Ya hablé con... Que en caso de que no sea un valor, puede ser constante, o sea, no constante, pero más o menos con el mismo uso diariamente, se debe realizar los siguientes valores que son considerando las poblaciones para ver si se necesita de un caudal de aporte mayor o menor. No, el caudal de aporte ustedes podrán jugar. Toman el agua de un río y podrán decir, bueno, me tomaré unos 2 metros cúbicos más porque no me cuadró el volumen. ¿Qué crees? ¿Pueden hacerlo eso? No. No pueden hacerlo. No pueden coger más de la cantidad de agua que les permite Senagua y que les permite el río. Así que no va por ahí. En esencia, ¿qué les está diciendo? Si ustedes tienen datos suficientes, hagan un análisis para volumen de regulación. Hagan el análisis que hemos visto. Pero si no, hagan esto, utilicen estos valores. Entonces, nuevamente, el facilismo que se genera, ¿sí? Es importante que tengan eso en cuenta. El facilismo hagan un análisis bien hechito donde vayan y consideren cuáles son los caudales de aporte, cuáles son los caudales de consumo y cuál debería ser el volumen del embalse, o usen la tabla. Entonces, muchas veces la gente va a tender a irse por la tabla por facilidad y por ahorro de costos. ¿Sí me siguen con eso? Algo similar a lo que hablábamos de la dotación de agua. ¿Sí o no? Sí. Entonces, simplemente nos dice, cuando la población es menor a 5.000 habitantes, se puede utilizar el 30% del volumen consumido en un día. Entonces, en vez de hacer todo lo que nosotros acabamos de hacer, pues simplemente, ¿cuál es el caudal promedio diario? Perfecto, el 30%, este es mi volumen de regulación. Si hablamos de poblaciones mayores a 5.000 habitantes, pues consideren el 25% del caudal promedio diario anual. Sí está claro para todos cuál es el caudal promedio diario anual, ¿no es cierto? Bueno, lo tomo como así. Para volúmenes contra incendios se utilizarán los siguientes valores. ¿Qué nos dice para volúmenes contra incendios? Nos dice poblaciones de hasta 3.000 habitantes futuros. Siempre hablamos de habitantes futuros en proyecciones de agua. Especialmente potable. Sí, cuando hay riego puede que no tomemos habitantes futuros, sino que los tomemos con hectáreas que nosotros manejemos para el riego, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que en proyectos de riego, más bien en vez de incrementarse las hectáreas a regar, lo que se produce es una decreción de estas áreas. ¿Por qué? Porque muchos terrenos se vuelven urbanos, se los construyen en los terrenos, entonces hay que tener en cuenta. Nos dice cuando tenemos 3.000 habitantes, menos de 3.000 habitantes en la costa y 5.000 en la sierra, no se genera un almacenamiento para incendios. Cuando tenemos poblaciones de hasta 20.000 habitantes futuros, utilizamos esta ecuación. Esta ecuación nos dice que el volumen va a ser 50 veces la raíz de la población en miles, ¿sí?
Entonces, en esencia, si hablamos de 20.000, ¿cuál sería el volumen contra incendios? 50 por la raíz de 20. ¿Cuánto me da? 223.61. 223 metros cúbicos, un volumen considerable. Y para poblaciones de más de 20.000 habitantes futuros, utilicemos esta ecuación de acá. Entonces, supongamos para una población de 2 millones de habitantes, el volumen contra incendios va a ser 100 por la raíz de 2000, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? 4.472,14. Entonces, miren cuánto para una ciudad de 2 millones de habitantes, ya vamos a necesitar un volumen contra incendios de casi 4.500 metros cúbicos, que ya es bastantísimo. Entonces, simplemente para que se den cuenta lo que dice la norma ecuatoriana. Después, para volúmenes de emergencia, cuando tenemos más de 5.000 habitantes, utilizamos el 25% del volumen de regulación, o sea, el 25% del valor de acá. Y cuando tenemos menos de 5.000 habitantes, nosotros no utilizaremos volumen para emergencias. ¿Sí? Para la planta de tratamiento, nosotros vamos a decir que se tiene que atender las necesidades de la planta de tratamiento, entonces hay que considerar el retrolavado para los filtros. Ojo, el retrolavado se lo tiene que hacer en un ciclo a lo largo de un día normalmente, se le definen 2 horas al día para generar el retrolavado de los filtros, pero si los filtros colapsan más rápido, habrá que hacer el retrolavado de manera más continua. Entonces nos dice que tenemos que considerar esos volúmenes y también los volúmenes que se necesitan para la cloración del agua, o sea, para la limpieza o la desinfección del agua. Entonces, en función de los tiempos que determinemos para el retrolavado, ¿sí? Y para lo que es la cloración, nosotros debemos definir el volumen de la planta de tratamiento. Entonces, el volumen total que vamos a utilizar nosotros para nuestro reservorio va a ser igual al volumen de regulación, más el volumen de emergencia, más el volumen contra incendios y el volumen de la planta de tratamientos. Entonces, para que ustedes se den cuenta que el reservorio no va a ser solo para el volumen de regulación, sino nosotros tenemos que contemplar otras características adicionales. Y tengan en cuenta que ustedes también tendrán que tener claro si es que hay un volumen de evaporación, ¿sí? Porque si este volumen de evaporación es demasiado alto, también tendremos que considerarlo dentro de nuestro análisis. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nadie? No. Bueno, si no hay dudas, podemos quedar hasta ahí. Con esto tendríamos terminado lo que es el tema de volúmenes de regulación. Y en la siguiente clase podemos empezar con lo que es tiempo de vaciado. Una buena tarde para todos, entonces nos veríamos mañana. Luego. Hasta luego. No se olviden de las tutorías. Hasta ahora de este curso nadie me ha solicitado las tutorías. Una persona me averiguó, pero no ha habido una solicitud. Pónganse pilas, especialmente los que tienen notas bajas, por favor. Bueno. Hasta luego.